¿Qué tal? En este video ahora veremos cómo resolver triángulos rectángulos mediante funciones trigonométricas. Incluso ya en el título, perdón, de este video, el que estás viendo ahorita, dice resolución de triángulos mediante funciones trigonométricas. Ahí se me olvidó aclarar que es triángulos rectángulos, pero en el título de este video tú lo verás como triángulos rectángulos. ¿Qué es lo que vamos a resolver aquí? Bueno, aquí la idea es que mediante el uso de ángulos y las funciones trigonométricas básicas y algunos otros datos de un triángulo rectángulo, ojo, rectángulo, hay que aclarar que es para un triángulo rectángulo. Por eso tiene el cuadrito, ahí cada uno de los dibujitos, ¿verdad? Tiene el cuadrito que simboliza 90 grados. Eso garantiza que es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, vamos a explicar cómo resolver de manera pues sencilla, básica, por decirlo así, este tipo de ejercicios para después proceder a ya resolver problemas planteados con palabras. O sea, digamos ya que nos den un texto, de ese texto tenemos que sacar un dibujo y de ese dibujo resolverlo mediante técnicas muy parecidas a las que vamos a ver aquí. Obviamente el grado de dificultad puede aumentar, si es verdad, pero junto con todos los elementos de este video, con los videos anteriores y quizá conceptos de álgebra, ¿por qué no también de aritmética misma? Podemos, digamos, de manera satisfactoria poder resolver algún ejercicio sin ningún problema. A ver, vamos a comenzar con este ejercicio, el número 1. Tenemos un dibujo en donde me están dando el ángulo de abajo, por decirlo así, el ángulo de elevación, y ese ángulo es de 30 grados, y me están dando el lado del, bueno, en este caso la altura del triángulo, que vale 10, y aquí con la letra X está simbolizando que me están preguntando cuánto vale la diagonal. En este caso sería la hipotenusa para un triángulo, digamos, si lo vas a resolver por funciones trigonométricas, o la letra C minúscula si lo vas a resolver por teorema de Pitágoras, ¿no? Pero en este caso, pues le vamos a dar prioridad a las funciones trigonométricas, ya que, pues, al fin y al cabo, la finalidad, ¿no? del tema como tal. A ver, ¿cómo se resuelven estos ejercicios? Ojo lo que voy a ir explicando en cada uno de ellos. Para que, digamos que yo suelo explicarle a los estudiantes, a mis estudiantes, o a las personas que yo en algún momento he trabajado con ellos, este tema, se lo suelo explicar de la siguiente manera. Aquí la idea sería colocar, digamos, el nombre, el título a cada uno de los datos que me están dando. Por ejemplo, aquí, este ángulo de aquí, bueno, aquí obviamente ya no le voy a poner el nombre del ángulo porque ya ahí le estamos llamando A, ¿no? Pero respecto de este ángulo, este 10 es una cosa, recuerden, y respecto de este ángulo, esta X es una cosa. Entonces, recuerda que este 10 vendría siendo el cateto opuesto de este ángulo de 30 grados, ¿verdad? Por lo tanto, le voy a poner aquí con verde, CATSEO, ¿no? Cateto opuesto, así como que el abreviado, ¿no? En cambio, recuerda que la diagonal siempre es la hipotenusa. O sea, siempre, ahí sí no hay ningún problema. Siempre es la hipotenusa porque esa es la diagonal como tal. Entonces aquí le ponemos hipotenusa. Perfecto. Entonces ya tengo el ángulo. Me dan el cateto opuesto y me están preguntando la hipotenusa. Yo sugiero que, al menos para resolverlos de manera básica, siempre tienes que tener 3 datos, ¿no? Un ángulo y 2 lados. Así de simple. Un ángulo y 2 lados. Sin ningún problema. Con eso puedes resolver tú el ejercicio sin ningún contratiempo. Cuando yo digo que tienes que tener, no significa que los tienes que conocer. Solo digo que tienes que tener esos 3 datos para poder resolver el ejercicio como tal. Sí, yo sé que si ya le agregamos un nivel de dificultad más amplio, pues podemos hacer por ahí algunos trucos, despejes, sistemas de ecuaciones, etc. Pero, al menos de entrada, para que ustedes entiendan de la manera más básica, quedaría de esta forma. Entonces, aquí la pregunta sería, tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto y me preguntan la hipotenusa. Aquí la pregunta sería, de las 3 funciones trigonométricas básicas, ya saben, seno, coseno y tangente, ¿verdad? ¿Cuál es la que involucra a los 2 lados que están aquí escritos en color verde? A estos 2. ¿Cuál es la función trigonométrica de las 3? La única, porque solamente es una, ¿verdad?, que involucra a cateto opuesto y a hipotenusa. La respuesta sería seno, ¿verdad? La respuesta es seno. Entonces aquí le vamos a escribir seno. Seno del ángulo. Bueno, vamos a ponerlo de mientras así. Recuerden que la fórmula de seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, pues ya con la fórmula descubierta o encontrada, ya con eso se aclara mucho el panorama, ¿no? De cómo resolver el ejercicio. Entonces recuerden, primero necesito tener 3 datos, no conocerlos, tenerlos.
ángulo, un lado y otro lado. Así de sencillo. Luego, ya que yo, digamos, detecto que ya tengo esos tres datos, ahora sí le pongo nombre a cada uno de los lados y pues si lo quieren ver así también al ángulo, ¿no? Luego, ya que le puse nombre a los lados, veo precisamente qué nombre tienen estos lados de los cuales yo le puse y después busco en las tres funciones trigonométricas básicas, ojo, las tres funciones trigonométricas básicas, seno, coseno y tangente. Recuerden que también están las recíprocas, que es cosecante, secante y cotangente, ¿no? Pero, y bueno, y recuerda que todo eso yo lo vi ya en un video en este canal que se titula, si no me equivoco, es Teoría de las funciones trigonométricas. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo por si te interesa y no sabes por qué seno, por qué coseno y por qué hipotenusa y cateto adyacente y todo eso, ¿no? Entonces, aquí, ya que detectamos, ¿verdad? La única fórmula, ojo, la única fórmula que me sirve para resolver este ejercicio es seno, porque es la única que contiene a cateto opuesto e hipotenusa, perdón, a cateto opuesto e hipotenusa. Sí, una vez más, yo sé que cosecante también lo tiene, nada más que hay cosecantes hipotenusa entre cateto opuesto, pero recuerden, estamos usando las tres básicas, ¿no? Las otras se usan ya en casos de plano que pues, tengamos que hacer por ahí algo un poquito más elaborado, pero de entrada, pues con las tres básicas seno, coseno y tangente se puede resolver sin ningún problema. Ahora, ya que tengo eso, voy a sustituir los datos. Aquí sería seno de A, pero ¿cuánto vale A? 30 grados, ¿verdad? O sea, eso es lo que vale, digamos, ya el ángulo de mi ejercicio. Ahora, el cateto opuesto lo conozco, sí, es 10. Entonces, sustituyo en el numerador un 10. Y el cateto adyacente, perdón, la hipotenusa, porque ese no, ¿verdad? Es X, no la conozco, pero es la incógnita, no hay ningún problema. Lo escribo ahí está. Entonces, dense cuenta que esto se transforma en una ecuación lineal, si lo quieren ver así. Es una ecuación lineal en donde yo tengo que encontrar el valor de X. Hay dos maneras de despejar esto, vaya, de una manera sencilla. Lo puedo despejar por proporción, ¿no? Sería, si yo le pongo un 1 como denominador al seno de 30, ¿verdad? Me quedaría por proporción, recuerden que proporción directa, en este caso es directa, se multiplica el dato que está junto a la X por lo que es el dato cruzado, ¿verdad? El dato que está como en diagonal y se divide entre el tercer dato. O sea, todo esto se vio en el video también que se titula Proporción directa e inversa. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo por si no recuerdas cómo manejar esta ecuación de las proporciones. Por lo tanto, sería 1 por 10, sería 10 y esto dividido entre seno de 30 grados. Ok, ahora vamos a pasar a otra cosa. Aquí como yo ya tengo esta cuestión de que aquí dice que el denominador es seno de 30 grados, yo tengo tres posibilidades. Primera posibilidad, tener una calculadora científica a la mano, le tecleo seno 30 y esto es igual a lo que me dé, ¿no? Al decimal que me dé, o fracción, lo que sea. Otra posibilidad sería resolverlo con tablas trigonométricas, ¿no? Sería resolverlo con tablas trigonométricas. Y recuerda que con las tablas trigonométricas, pues en este caso yo tendría que buscar en la función seno natural, tendría que colocar la coordenada de 30 grados con 0 minutos, etcétera, así como lo vimos en los videos explicados también ya en este canal. Te dejo una tarjeta en este momento con la función seno natural para que le eches un vistazo por si te interesa. Entonces, y la tercera posibilidad es con los ángulos notables. Recuerda que también ya en este canal hay un video acerca de los ángulos notables. Son aquellos que se derivan del círculo unitario. Recuerda que en ese video se vieron cómo se dibujan los triangulitos, cómo sacar seno, coseno, tangente y las otras tres, cosecante, secante y cotangente, de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Te dejo una tarjeta en este momento con ese video para que le eches un vistazo también, por si no sabes cómo digamos, cómo poder obtener cualquiera de esas 6 funciones trigonométricas de esos 3 ángulos en concreto, 30, 45 y 60, solo para esos 3, sin necesidad de una calculadora científica. Entonces, por ejemplo, solamente suponiendo, ¿no?, que yo lo resuelvo por el triangulito de los ángulos notables. Recuerda que si este ángulo valía 30, ¿verdad? Este de aquí valía 2, la hipotenusa valía 2. El opuesto valía 1 y el adyacente valía raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, como seno es cateto opuesto entre hipotenusa, una vez más, pues aquí está la fórmula, ¿verdad? Cateto opuesto entre hipotenusa, entonces sería cateto opuesto que es 1, hipotenusa que es 2, y eso entonces quedaría como un medio, o 0.5 el equivalente, ¿verdad? De todas maneras, igual, como te vuelvo a repetir, tú puedes tomar una calculadora científica sin ningún problema y sacar el seno de 30 grados, y si te das cuenta te va a dar 0.5. Igual, si te vas a las tablas trigonométricas, te va a dar a 0.5. Entonces, sustituyendo acá,
siguiendo el procedimiento quedaría como x es igual a 10 entre 1/2, ¿no? O 0.5, no hay ningún problema. Ahora, yo le puedo poner un denominador 1 a este 10 para que se haga la división de fracciones o la ley del sándwich, ¿verdad? Famosa. Y sería multiplicar los dos extremos, que es 2 y 10, y los dos de en medio, que son los dos unos, estos dos. Entonces sería multiplicar 2 por 10 es 20 y 1 por 1, 1. Y finalmente aquí, pues la respuesta sería que la hipotenusa mide 20. Ahora yo le voy a poner aquí nada más la U de unidades, porque como no le estoy colocando ni centímetros, ni kilómetros, ni pies, ni yardas, ni ninguna unidad del sistema internacional o del sistema inglés, entonces pues lo dejamos como una U a secas, así como suelo manejar yo en algunos de los videos que voy explicando en este canal. No manejo unidades concretas, por lo tanto nada más le pongo una U de unidad, ¿no? Y esa U significa lo que sea. Entonces, ya explicado el primer ejercicio, vamos a pasar con el segundo ejercicio. Vaya, va a proceder de una forma muy similar. Recuerda, primer paso de cerciorarse de que tengo 3 datos. Entonces aquí yo tengo un dato, tengo otro dato, bueno, sí, digo que lo tengo, no que lo conozco, ¿no? Y finalmente acá está el otro dato, que es el ángulo. Entonces, ahora sí, ya que tengo el ángulo, acá sería B, vaya, ya tiene el nombre, B, ¿verdad? Es más, usemos el mismo color verde hace rato, el nombre es del ángulo es B. Tengo la diagonal, que recuerda que la diagonal siempre es la hipotenusa, y tengo este lado X, que recuerda que siempre se va a titular respecto del ángulo. O sea, se le va a nombrar, a eso me refiero, respecto del ángulo de referencia, y el ángulo de referencia es este. Por lo tanto, si te das cuenta, sería el cateto adyacente, porque es el lado que está junto al ángulo B. Por eso se llama adyacente, porque está junto a, ¿no? Entonces, ya que tengo eso ahora sí, yo digo, ¿qué función trigonométrica me relaciona a un ángulo, a el cateto adyacente y a la hipotenusa? Entonces aquí la respuesta, ojo, de las 3 básicas, seno, coseno y tangente, la respuesta es coseno. Entonces aquí sería coseno de, bueno, aquí le voy a poner B, ¿verdad? Coseno de B es cateto adyacente entre hipotenusa. Ojo ahí. Entonces, dense cuenta que, bueno, de todas maneras lo voy a explicar al final, así como la típica recapitulación que suelo hacer en mis videos. Dense cuenta que para este ejercicio fue seno y para este es coseno. Ojo ahí, para el final hago la reflexión final. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, ya que detecto yo la fórmula que a mí me sirve, que es coseno, y ninguna otra, solo es coseno, de las 3 básicas, repito, entonces ya paso a la sustitución. Sería coseno de B, y aquí B vale 50 grados, ¿verdad? Y 25 minutos. Esto sustituyendo ahora el cateto adyacente, que es lo que no conozco, que sería X, entre la hipotenusa, que es el 24. Aquí es más sencillo de despejar, sí, yo sé que también lo puedo despejar por proporción directa, pero aquí es más simple porque como el 24 está dividiendo, pues pasa multiplicando a la izquierda con el coseno y ya queda despejado. Vaya, de todas maneras, aquí la pregunta es, oye, entonces aquí esto no se pudo haber hecho en el ejercicio anterior, ¿no? No se pudo haber hecho también igual, no, porque recuerda que cuando la X cuando la incógnita de la ecuación lineal es denominador, entonces para que se pueda despejar tiene que quedar como numerador. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta X queda como numerador. ¿Por qué como numerador? Porque yo le puedo poner el famoso siempre 1 de abajo. Y entonces la X es numerador, ¿ya vieron? Y el 1 es denominador. Por lo tanto, para que quede un despeje tal cual de una letra, tiene que quedar como numerador, es decir, arriba. Entonces por eso es de que yo no podía despejar de la misma manera aquí. O sea, porque no sé, quizá alguna persona se pueda equivocar y decir, no, pues que está dividiendo, pasa multiplicando acá, ¿no? Y pues no, ya ahí ya habría un error, ¿verdad? Y pues ya valdría. Entonces, pero sí, vaya, de todas maneras aquí se le puede poner el 1, se hace la multiplicación en diagonal, o sea, sería coseno de 50 a 25 por 24 y eso dividido entre 1, no hay ningún problema, ¿no? O si no, simplemente el 24 pasa multiplicando a la izquierda y tan. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. X es igual a, y lo voy a poner incluso hasta entre paréntesis para dar a entender la multiplicación, que sería 24 por coseno de 50 grados y 25 minutos. Igual, una vez más, tú puedes encontrar ese coseno tanto con una... Bueno, aquí ya no lo puedes encontrar por los ángulos notables, ¿verdad? Pero sí tienes al menos las 2 posibilidades de encontrarlo por una calculadora científica, mediante una calculadora científica, o también mediante las tablas trigonométricas. En este caso sería de la función coseno natural. Pero, a ver, aquí en este caso, para hacerlo, digamos, más rápido, con una calculadora científica,
coseno de 50 grados 25 minutos me da, voy a utilizar 3 decimales, 3 cifras decimales después del punto, y entonces me quedaría 0.637. 0.637. Entonces, bueno, aquí sería 24 por 0.637. Ahora, aquí vaya, lo voy a hacer en formato decimal debido a que pues el coseno pues es un decimal como tal, o sea, es un número irracional. Infinito, entonces no lo puedo expresar mediante fracción como fue acá. En la cuestión de seno, pues cae la coincidencia de que seno de 30 es una fracción así exacta, que es un medio, pero acá entonces lo voy a manejar de esta manera. Finalmente multiplicamos 24 por 0. ¿Verdad? 637, 0.637, y eso me da un total de 15.288. 15.288. Entonces lo anotamos aquí, 15.288. Ahí está. Igual le podemos poner las unidades, ¿verdad? Y aquí está. 15.288. Obviamente, pues ya nada más, no sé, si a ti te lo piden redondeado a 2 decimales, pues sería 15.29, o si te lo piden redondeado a un decimal sería 15.3, ¿no? Vaya, eso ya depende de cómo te lo pidan a ti o de cómo tú estás acostumbrado a trabajar los redondeos sin ningún problema. O sea, yo en este caso suelo hacerlo muy frecuentemente a 3 decimales para que sea lo más exactamente posible, y a pesar de que se pierdan algunas cantidades por ahí a lo largo de las operaciones matemáticas, digamos que no sufra tanto, no padezca tanto el resultado final respecto de un resultado exacto. Entonces, queda ahí. Allí tenemos la solución para el ejercicio número 2. Pasemos finalmente al ejercicio número 3 para completar este video como tal. En el ejercicio número 3 igual, o sea, tenemos aquí. Entonces vamos a primero garantizar que tengo yo los 3 datos. Aquí tengo uno, acá tengo el otro que es el que me piden y acá tengo el ángulo. Entonces al tener los 3 datos le pongo ya sus nombres. Aquí este es el ángulo base, por lo tanto como este es el de abajo, por decirlo así, es el 70, este 18 vendría siendo lo que es su cateto opuesto, ¿verdad? Ya que es el lado que se encuentra enfrente. En cambio, esta X de aquí es el lado que se encuentra junto al ángulo. Ojo ahí, ¿eh? Por lo tanto, esta X vendría siendo el equivalente al cateto adyacente. Aquí la hipotenusa pues no jugó, ¿verdad? Pero pues vaya, en este caso queda de esta forma. Por lo tanto, aquí, a ver, aquí está, también hacemos la marquita como lo hicimos en el triángulo 1, nada más como para resaltar, ¿verdad? Ahora sí, entonces ahora ya que le puse los nombres y pues también ya que aquí yo sé que este ángulo se llama A, la pregunta entonces ahora es, ¿qué función trigonométrica de las 3 básicas, seno, coseno y tangente, involucra a cateto opuesto y cateto adyacente como tal? Entonces la respuesta solo es una, ¿verdad? Es tangente. Ojo, tangente. Entonces aquí la respuesta es tangente. Tangente de A, digo, le voy a poner A porque pues ese es el título del ángulo, ¿verdad? Tangente de A es igual a cateto opuesto, que en este caso es el 18. Primero ponemos la fórmula, así como le vinimos haciendo en los anteriores, perdón, cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora sí, sustituyendo sería tangente de 70 grados. Esto sería igual a, ahora sí, 18, que es el cateto opuesto, entre X, que es el cateto adyacente. Igual, despejamos al igual que se hizo en la función de seno, acá, ¿verdad? Y pues ya el despeje, ya para, digamos, hacerlo más rápido, quedaría como 18 entre tangente de 70 grados. Igual, tú puedes hacer uso de la calculadora científica o uso de tablas trigonométricas, y dependiendo qué te dejen usar o qué te sea más cómodo hacer. Y finalmente, bueno, sacamos primero la tangente de 70 grados y eso da un total de, igual con 3 decimales, 2.747. 2.747, eso es la tangente de 70 grados. 2.747. Finalmente, hacemos esa división. Hacemos la división, ¿verdad? Y quedaría como 18 entre 2.747. Me da un total de, igual redondeado a 3 decimales, 6.553. 6.553. Entonces lo escribimos acá. Listo. Unidades, ¿no? Y con esto tenemos ya lo que es la solución a este ejercicio como tal. ¿Qué es lo que podemos concluir de esta primera parte? Porque habrá una segunda. ¿Qué es lo que podemos concluir de este video como tal? En primera, que es clave, ojo, como primer paso, es clave detectar que tengo 3 elementos en cada triángulo.
Clave. Segundo lugar, ponerle nombre a esos datos que tengo en el dibujo. Ponerle nombre. Ojo. Y cuando digo ponerle nombre, pues no es el que sea, ¿verdad? Obviamente es el nombre que le conviene, o sea, como cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, etc. Ponerle su nombre para que después, ya que yo tenga bien detectado qué es cada cosa en el triángulo, yo ya pueda saber escoger la fórmula correcta. Ojo con esto, saber escoger la fórmula correcta, porque dense cuenta que son, vaya, obviamente aquí por cuestiones didácticas, lo que yo hice fue que a propósito escogí un ejercicio que utilizara cada una de las fórmulas diferentes, ¿no? O sea, aquí en este ocupé seno, en este ocupé coseno y en este ocupé tangente, pero dense cuenta que para este y solo para este se ocupa la función seno, para este solo se podía ocupar coseno y para este solo se puede ocupar tangente. O sea, no significa que este también yo lo podía resolver por coseno o por tangente. No, este yo no lo podía resolver por seno o por tangente. Y este yo no lo podía resolver por seno o por coseno. Solamente es una fórmula la que sirve para cada caso como tal. Ojo, solamente una fórmula sirve cuando yo tengo 3 datos en el dibujo. Si yo tuviera más datos, o sea, por ejemplo, que yo tuviera los 3 lados, ¿no? Bueno, así los 3 lados también, o sea, eso lo vamos a ver en el video siguiente. O que, por ejemplo, yo tuviera los 2 ángulos, o los 3 ángulos más bien, porque saben ustedes que este es el de 90, ¿verdad? O sea, ese pues, está ahí implícito. Pero si yo conociera también este ángulo de aquí, entonces ahí sí, no hay problema, me puede servir más de una función trigonométrica. O sea, vaya, ¿para qué negarlo? Pero siempre y cuando solo se tenga uno de los ángulos y 2 lados, entonces solamente sirve una de las funciones trigonométricas. Pero vaya, al fin y al cabo, pues ya te dan a ti el otro ángulo faltante, pues, y si ya lo sabes hacer de esta forma que resolvimos en este video, pues entonces se supone que lo demás se te tendría que hacer más sencillo, siempre y cuando todo esto haya quedado claro. Pero repito, resumen, primero, detectar que tengo al menos 3 datos. Segundo, ponerle nombre a esos datos. Tercero, detectar o encontrar la fórmula que tú necesites y la única que te sirve para resolver el ejercicio como tal. De ahí lo demás ya deja, si lo quieren ver así, pues no es como que deje de ser trigonometría como tal, pero de ahí lo demás se vuelve álgebra, ¿no? O sea, ecuaciones, lineales, despejes, etcétera, sustituciones y encuentras un resultado, ¿no? Y así es como se resuelven estos ejercicios de aquí. El video se está demorando 20 y tantos minutos ya, pero créanme que mi intención fue que quedara lo más claro posible, se los juro, lo más claro posible, porque suele ser digamos ya el coco de muchos estudiantes como tal, desde el nivel secundario y también, ¿por qué no?, hasta lo que es medio superior, que no sé, le pueden llamar como preparatoria, bachillerato, etcétera. Y bueno, del universitario, pues ni se diga si es que pues no tuvieron las bases en su educación más básica, ¿verdad? Pero por eso es de que me tomé todo este tiempo para repetir y repetir y repetir y repetir muchas veces cuáles eran los pasos para resolver estos ejercicios como tal. Y pues como yo les comentaba, espero que el video haya sido de su agrado y más que de su agrado también, obviamente que haya quedado claro, lo más claro posible. En serio que esa fue realmente mi intención como tal. Voy a concluir este video hasta aquí, pero no me despido sin antes, como siempre, pedirles por favor que se suscriban a este canal. También de que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan ninguno de estos videos. Si pudieras regalarme un like, te lo agradecería también bastante porque pues con eso el canal crece de a poco. Si conoces a alguna persona que le cueste la materia, que quiere estudiar para algún examen, resolver tareas o simplemente aprender, repasar algún tema como tal, y tú le recomendaras mi contenido, te lo agradecería bastante porque con eso yo puedo llegar a más personas y pues quién sabe, ¿por qué no? Hasta les pudiera llegar a agradar la forma en que yo trabajo, mi estilo, desde la forma en que hablo, a veces aunque yo me trabo, ¿verdad? Desde la forma en que me expreso y no sé, la manera en que trabajo, lo que voy escribiendo aquí en la pantalla que tú estás viendo y todo eso, ¿no? O sea, todo el estilo en conjunto, no sé, les pudiera llegar a agradar y pues pudiera ganarme algún otro suscriptor, ¿verdad? Y pues el canal igual puede ir creciendo poco a poco, cada vez más. Recuerda también que en la caja de comentarios tú tienes ahí, vaya, la libertad de poder expresarte de manera libre, siempre y cuando sea con educación, y con mucho respeto. Con respeto tanto hacia mí, ¿verdad? Como hacia todas las personas que interactúan ahí en la caja de comentarios. Tú puedes colocar ahí alguna duda, alguna corrección o alguna aclaración o alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Recuerda, siempre con respeto y con educación. Pues ahora sí, me despido de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video que será la segunda parte. Hasta luego.